Bienvenidos a Cruce de Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y hoy nos acompaña en el estudio el doctor Hugo Aboites. Hugo es doctor en educación, en pedagogía por la Universidad de Harvard, es profesor e investigador en la Universidad Autónoma Metropolitana y uno de los más destacados conocedores de la problemática educativa en México. Hugo, muchas gracias por estar con nosotros. Es un gusto, Luis. Y antes que nada quisiera enviar un saludo a las compañeras maestras y a los compañeros maestros de América Latina, especialmente de Venezuela, en estas horas tan difíciles, no solo por la epidemia, sino también por la amenaza de los Estados Unidos en contra de esta orgullosa y digna nación sudamericana. Una amenaza tremenda. Pues sí, ¿verdad? sí, no, realmente es una obsesión ya, y aprovechando la coyuntura de la pandemia, pues se abre el espacio para este tipo de medidas, ¿no? Hugo, el coronavirus nos ha trastocado todos nuestros parámetros de la vida cotidiana, de la marcha de las naciones, ¿no? No es un fenómeno nacional, es un fenómeno mundial y la educación no puede ser menos. Digamos que arranca prácticamente, por lo menos en el caso mexicano, con el anuncio del cierre de las escuelas. Así es. ¿Cómo fue vivido esto? ¿Cómo te lo imaginas tú que fueron las reacciones de maestros, funcionarios, en fin? Bueno, había ya noticias previas, ¿no? Sabíamos y se había advertido que la amenaza era precisamente en el sentido de que había que suspender clases en algún momento dado. Pero eso no impidió que cuando finalmente esto ocurrió, pues sí hubiera ondas de choque por todo el sistema educativo y en realidad toda la nación, porque la educación son más de 30 millones de personas involucradas, maestros, niños, trabajadores de la educación en otros servicios, que evidentemente es una cantidad capaz de un tercio de la población del país, capaz de conmocionar a toda la sociedad. Si a eso le agregamos que luego la suspensión de labores se dio también en las empresas y en las entidades gubernamentales, pues entonces se combinó el hecho de que los niños iniciaron, digamos, este paro masivo y lo continuaron pues los obreros, los operadores, los empleados, los maestros, burócratas también, empleados de la parte gubernamental, que hizo que pues, todo el país entrara efectivamente en una situación muy, muy intensa, de mucha intensidad de emociones, ¿no? Sobre todo la parte emocional. Me parece que el coronavirus no solo está desorganizando la economía, el sistema educativo, sino nos está desorganizando a nosotros como sociedad, como personas, porque nos somete a un encierro, a un encarcelamiento dado por nosotros mismos, pues que sí genera una emotividad muy fuerte, una situación de mucha tensión. No es solo estar enclaustrados, sino que además con el peligro de que el viento puede traer el virus, el periódico puede traer el virus, la lata de atún que compra uno también, en fin, es una situación muy, muy complicada. Y la educación ocupa una parte muy importante del día de los estudiantes, de los niños y jóvenes. Entonces sí, hay un ¿Sirvió impacto. el sistema escolar para preparar a la población para enfrentar el reto del virus? Realmente no. Realmente nuestro sistema escolar es muy lento y aquí lo que estamos viendo es que las decisiones se tienen que tomar rápidamente y de manera muy profunda, y el sistema educativo no está hecho para eso. No está, simple y sencillamente no funciona así. Yo creo que la parte más importante de lo que estamos viendo, porque en el fondo la pandemia es una manera de ver a la sociedad como no habíamos tenido ocasión de verla anteriormente. Y viendo el sistema educativo lo vemos muy pesado, lo vemos muy vertical, muy autoritario. No se prevén las cosas, no hay instructivos generalizados para los niños y para los maestros. Si hay confusión en los hospitales sobre cómo manejar la epidemia, también en las escuelas se dio un periodo en que no sabíamos y no sabemos todavía qué hacer como profesores, como coordinadores pues, de una tarea tan importante frente a esta dispersión generalizada. Nos refugiamos en nuestras casas también como uno más a ver la televisión, o si hay
cosas que podemos hacer. La respuesta de parte de las autoridades ha consistido en decir hay que mantener las clases a través del Internet. Incluso llamadas telefónicas. Como si eso supusiera que todo mundo tiene acceso al Internet. A empezar. Y que están las destrezas para ese tipo de educación a distancia suficientemente extendidas y desarrolladas en profesores que están acostumbrados a enseñar en banquillo frente a grupo. Claro. Y niños y jóvenes que están acostumbrados a que la educación sea una tarea colectiva. Si no colectiva en el sentido de horizontal, sí por lo menos en sentido visible de que estamos con un grupo de compañeros. Esta es la escuela, hay paredes, hay techos. Esto es educación. ¿Sí? Educación no es estar en la casa. Y esta dicotomía falsa que se ha creado es responsabilidad en un sistema educativo que se ha alejado muchísimo de la sociedad, de sus problemas muy concretos. Y curiosamente esta crisis nos da la oportunidad de recuperar esta lección tan importante, que el currículum hoy lo está imponiendo el virus. El virus y las decisiones gubernamentales, estatales que se están tomando en torno a esto. La suspensión de labores, la reclusión en las casas. Entonces ahí tenemos que, como maestros, empezar a hacer lo que Freire decía. Las personas para crecer, para educarse, necesitan ver su alrededor, reflexionar críticamente sobre él y crecer entonces como personas dispuestas a transformar lo que están viendo. O sea, no se trata de mantener el plan de programas caminando, no, sino de que a través de este proceso de comunicación, educación, niños y jóvenes puedan entender la magnitud del desafío que están enfrentando. Exactamente. Hoy es el momento, por ejemplo, de que los niños y la escuela debería estar haciendo eso a través de redes de los propios maestros, porque es cierto lo que estabas diciendo. No existe una infraestructura de Internet que abarque a 100%, 90%, 80% de los niños y jóvenes que están en la escuela. Entonces, pero sí hay redes de profesores que pueden cumplir esta tarea. ¿Cuál es la asignatura del día? Hoy la asignatura es la biología, el virus, cómo funciona, qué es, no es un ser vivo, sí es un ser vivo, cómo por qué aparecen repentinamente este tipo de transformaciones del virus que hacen que sea peligrosísimo, que sea totalmente desconocido, que no tengamos ningún remedio para él. Entonces es el momento de estudiar a fondo para los pequeñitos y los jóvenes la biología que tiene, digamos, que recubre todo este fenómeno social que estamos viendo. Primera asignatura. Segunda asignatura, la reacción humana, social, política. Ahí entra digamos, las lecciones que tienen que ver como cómo se distribuye y cómo se usa y cómo actúa el poder en la familia, en la colonia, en la escuela, en la sociedad. Ahí podemos hacer materiales que apunten a este tipo de problemática, que den una opinión, que den una forma de interpretar lo que está diciendo en un lenguaje que los niños y jóvenes puedan leer. La otra cuestión, la estadística. Todas las noches, en el caso mexicano, a las 7 de la noche en punto, sale un personaje ahí ya protagónico que explica todas las barras, todos los porcentajes sobre la epidemia, y eso produce un proceso aceleradísimo de conocimiento. No hay quien no sepa hoy de letalidad, de la curva famosa, si se aplana o está hacia arriba. Es un momento también de estudiar eso. Entonces, la casa, la circunstancia, es hoy digamos, el plan de estudios. Y tenemos que verlo como tal. Pero la escuela no prepara para eso, que es todavía peor. Pero eso significa enseñar a pensar en cabeza propia, sí. Significa enseñar a investigar, exactamente, a hacer las preguntas pertinentes, sí. a saber dónde se pueden responder esas preguntas. Exacto. Y el sistema escolar no está preparado para eso, ¿o sí? No está preparado para eso, ni siquiera piensa que eso es algo que haya que hacerse. Ellos lo que piensan es que, en todo caso, la educación a distancia virtual es una simple réplica de la escuela y no un instrumento de liberación
que puede generar procesos muy importantes, muy interesantes de recuperación del poder desde abajo, porque se recupera el poder desde abajo a la hora de aprender, de conocer, entonces se puede recuperar en el momento después de la epidemia. Podemos tener una situación en donde no solo sea el autoritarismo que ya vemos crecer y venir, sino sea también estos procesos de liberación personal, colectiva, familiar, que hagan que después de la pandemia podamos reconstruir la sociedad en un modo por lo menos un poco mejor de lo que tenemos antes de la pandemia. Porque hay otros planes. El sector empresarial viene duro a reconfigurar las relaciones de poder desde su perspectiva, lo estamos viendo actualmente, ¿no? Tú decías hace un momento que la pandemia es una ventana para asomarse a ver nuestro mundo de otra manera. Así es. Eso forma parte del proceso educativo como tal, aprender a ver el mundo de otra manera, las nuevas señales. Por supuesto. ¿Y eso tendría que ser una función de los maestros con los muchachos? Sí, por supuesto, yo creo que sí. Hay que preguntar, ¿te gustaría ir hoy a Walt Disney, a un parque de Walt Disney en Estados Unidos? ¿Te gustaría ir a esquiar a Vail, Colorado, donde se sabe que de allá vino la epidemia directamente acá? ¿Te gustaría ir a Nueva York a ver los puentes y los rascacielos? Yo creo que mucha gente que por lo menos vea la televisión va a decir, de ninguna manera. Entonces, estamos viendo al gigante, al poderoso, pues con pies de barro, literalmente. Y es una lección política muy importante. Y vemos a China en otro papel muy distinto, ¿sí? Entonces cambia la percepción. Vemos a la Unión Europea que no levanta un dedo, figurativamente hablando, para hacer algo por los compañeros italianos. ¿Y a los cubanos? Y que sean los cubanos los que demuestran la solidaridad de una manera que no lo puede hacer Alemania, Francia, Inglaterra y Rusia también, ¿sí? Es decir, los malos del pasado hoy son los héroes, los que son capaces de hacer algo por los demás, y esa es una lección de historia y de geopolítica muy importante. Muy importante. Hablabas también, Hugo, de que este es un momento de muchas emociones. Muchas emociones, sí. ¿Tú ves en el espacio educativo virtual que se puede construir en este momento un terreno para el manejo de esas emociones? Bueno, se manejan dependiendo del antecedente de los grupos de maestros. Los maestros que lucharon contra la reforma de Peña Nieto, los maestros que resistieron a la reforma de Calderón y la de Fox y todo lo demás, evidentemente que están mucho más preparados para enfrentar esta situación. Eso sí, ¿me permites que nos caiga la guillotina del tiempo intermedio? No se vayan, la conversación está en todo lo suyo. Volvemos. Estamos ya de vuelta en este cruce de palabras, conversando con el doctor Hugo Aboites, doctor en educación por la Universidad de Harvard, profesor investigador en la Universidad Autónoma Metropolitana, autor de un libro fundamental para entender el mundo educativo en México, La medida de la nación. Exacto. Te interrumpí, Hugo, cuando estábamos conversando sobre el manejo de las emociones provocadas por la pandemia y el papel de los maestros. Y tú decías, bueno, hay una vertiente de maestros, los que vienen de la lucha, que lo pueden hacer. Exacto. Sí, porque las emociones se pueden reprimir, se pueden distraer, se pueden manipular, pero también se puede construir con esas emociones que nos colocan en la perspectiva de la muerte. Es el momento que puede ser más productivo para una persona, porque lucha por la sobrevivencia, ya no, a lo mejor no físicamente en ese momento, la tasa de contagio sigue siendo relativamente baja, ¿no? De 10%, mortal, la tasa de contagio mortal. Pero esta situación límite en la que vivimos nos obliga a muchos a tratar de entenderlo todo, bien, conocer bien qué está pasando. Y aquí yo creo, reitero lo que estaba diciendo, que los maestros que han resistido desde el año 2000, incluso antes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación,
tienen una enorme ventaja, que han luchado, se han organizado, han convivido juntos, han trabajado juntos, a pesar de una represión intensísima, y que esto les sirve para manejar esta situación de una manera mucho más positiva, mucho más colectiva, mucho más creativa que la de los maestros individualizados. Yo hacía referencia a que los maestros universitarios estamos totalmente individualizados. Bueno, siempre habrá sus excepciones, ¿no? Núcleos de excepción. Pero en general somos un segmento del magisterio que está muy atomizado, fragmentado políticamente, apagado y individualizado a morir. Con esto de los pagos según la productividad ha sido fundamental esto. Entonces, pues tenemos como maestros universitarios menos recursos colectivos, menos experiencia de lucha juntos y estamos en gran desventaja. En cambio, los maestros de primaria, sí, los que resistieron tienen esa gran ventaja. ¿Sí? Hugo, la pandemia ha traído ya una enorme crisis económica. Sí. Y la crisis apenas empieza. Empieza, sí. ¿Cómo va a enfrentar el mundo de la educación esta crisis? ¿Cómo crees tú que se debiera enfrentar? Bueno, primero lo que veo yo que va a pasar, que la presión por el presupuesto va a ser intensísima. Es decir, yo no veo que podamos tener presupuestos suficientes en las universidades, que podamos tener más dinero destinado a la educación, a programas especiales. Creo que va a haber una etapa muy difícil de recaudación de recursos para el propio Estado. Y ahí entonces lo que puede pasar es que precisamente lo que se hizo durante la pandemia tenga frutos muy importantes en núcleos, si no la generalidad, sí núcleos de estudiantes, de profesores, que van a ser los que van a organizar la resistencia a lo que viene. Porque la derecha conservadora y empresarial pues está ya iniciando una campaña muy dura en ese sentido de colocarse de tal manera de quedar en una ventaja, en una posición mejor cuando termine este periodo, ¿no? O sea, la disputa es a quién se va a rescatar. Exactamente. Y cómo se va a rescatar. Exactamente. Y lo vamos a tener lo de 1983, 84 de nuevo, ¿no? Una autoridad impuesta desde el exterior, en este caso por una situación biológica, pero que lo humano, lo político va a ser ahí esta decisión de quién se le va a cargar la mano. En esas políticas de austeridad, la educación siempre ha salido, perdiendo. En el caso mexicano, perdiendo. Perdiendo, sí. ¿Tú ves un escenario diferente hacia adelante? No lo veo diferente. Yo creo que la presión que se está generando presupuestalmente y políticamente por estos grupos de derecha conservadores va a obligar al gobierno a tomar medidas de austeridad. Pero esto va a provocar reacciones importantes. No hay que olvidar, sí, en los años 80 la austeridad del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, hizo estragos en la educación, pero hizo surgir también alternativas muy importantes. 3 o 4 años después de que se decretó la austeridad del Banco Mundial, ya había una batalla por la elección presidencial que a juicio de muchos se ganó, incluyendo el mío, se ganó, hubo un fraude, pero en un lapso muy pequeño puede haber un cambio político muy importante. ¿Qué significaría? ¿Que la sucesión de López Obrador o el cambio de López Obrador? Es decir, él vira hacia la derecha en ocasiones de manera mucho más generosa de lo que quisiéramos mucho. Entonces puede haber una corrección por parte de un movimiento popular que corrija el rumbo, o que la sucesión presidencial sea en términos pues mucho más radicales de lo que fue lo de López Obrador, ¿no? Lo que hemos visto ante la pandemia es cómo han aflorado una gran cantidad de estigmas y prejuicios, por ejemplo hacia los asiáticos. Sí. Tú decías hace un momento, ahora China ya no tiene muertos, ¿no? Sí. Ha controlado la epidemia, sí, es un país solidario, pero en México se les ve a los asiáticos como portadores del virus. Sí. ¿No nos muestra eso también una característica de nuestro sistema educativo?
Pues sí. ¿O es más amplio que eso? Bueno, yo creo que es mucho más amplio que el sistema educativo. Pero aquí lo importante, la importancia de la pregunta es qué tanto el sistema educativo ha venido combatiendo eso y qué tantos frutos ha logrado en todo lo que habla de derechos humanos y de la tolerancia, reconocer al otro, etcétera. Y pues el saldo no es muy bueno. El saldo no es muy bueno porque vemos que hay regiones en donde no solo los asiáticos, es decir, la gente de la capital de la República no puede presentarse con su auto con placas de la Ciudad de México, pues porque es objeto de un rechazo inmediato, es decir, regrésense, no vengan aquí. El hecho de que hayan quemado ayer o antier un hospital que iba a albergar enfermos de coronavirus, porque evidentemente la comunidad no los quiere ahí, pues también es muy fuerte. Es decir, el prejuicio no es solo hacia afuera. Y claro, ahorita lo que está pasando es que a los americanos ya los ven en Tijuana, en Juárez, pues con mucha precaución, ¿no? Porque saben que allá está la cosa peor. El prejuicio está dándose entre nosotros mismos, por zonas de la ciudad, incluso. Cuando se habla de educación, se habla de promover valores. Uh-huh. ¿Cuáles son los valores que se tendrían que estar poniendo en el centro en esta crisis? Bueno, yo creo que esta discusión sobre los valores nos ha llevado a situaciones muy problemáticas, porque se piensa que hacer una lista de todas las cosas buenas que debería enseñar la escuela, con eso ya cumplimos, como si automáticamente esto ya se adoptara como práctica de los niños, de las personas, de los propios maestros, y no funciona así el proceso. Lo que funciona es que adoptemos no valores, prácticas que reflejan valores. Pero este camino inverso de primero los valores, pues es como el catecismo de Ripalda, ¿no? Te enseño las abstracciones más generales de la realidad y luego te digo no vayas a pecar, ¿no? ¿Qué prácticas entonces? No, pues reconocer, por ejemplo, que Cuba está enviando doctores, sacar un articulito, 2 párrafos, 3 párrafos, diciendo, fíjense lo que está haciendo este país, que también está amenazado. ¿Sí? Bloqueado, bueno, cercado, no solo económica y políticamente, sino sí, también por el virus. Es tarde o temprano les va a llegar. Viven del turismo, han vivido del turismo en parte importante, pues esa es la receta para eso. Entonces, recalcar todas aquellas acciones, las enfermeras, los médicos mexicanos también, que se están sacrificando y pues bueno, ya empiezan a morir uno tras otro respecto de esta situación. Entonces, es lo que se hace, las prácticas que reflejan valores, las que a mí me parece que son las más importantes, y sí podemos hacerlo en la escuela a través de llamadas telefónicas, del internet, incluso del correo de tierra que le llaman, ¿no? El correo que va por los canales antiguos, ¿no? Mandar una cartita al compañero que está encerrado como nosotros, mandarle una cartita. Son todas acciones que reflejan lo que quisiéramos que pasara en la sociedad, dentro de la sociedad y hacia afuera, ¿no? El virus nos refuerza la idea del sálvese quien pueda. Sí. Del individualismo. Están las dos cosas juntas. Es decir, son dos pulsiones muy fuertes, ¿no? Por un lado, de sobrevivir, de negarte a morir, de no caer en peligro, de rechazar aquello que te dan. Pero por el otro lado, la indignación, la compasión con lo que está pasando en Ecuador, por ejemplo. Entonces, el ser humano es un ser muy contradictorio. Es la vida y la muerte constantemente. Y bueno, y los mexicanos especialmente hemos manifestado eso en nuestra cultura, la cuestión de los muertos y de la vida. Los vivos se juntan solidariamente a cuidar a los muertos, ¿no? Y eso es una práctica que había que revivir, porque pues va a haber muertos, está habiendo muertos y va a haber muchos más, ¿no? Hugo, tú conoces el monstruo por dentro. Y me refiero sí. al monstruo del imperio. Tú hiciste tu doctorado allá, ¿no? Sí. ¿Cómo queda esta imagen de gran potencia, de los grandes científicos, la gran tecnología hoy ante una prueba como la del coronavirus? Sí, pues muy mal. Muy mal. Es decir, la soberbia, esta
actitud de nosotros somos los mejores del mundo, pues muy racista en el fondo, está en una crisis terrible. Terrible eso que la gente tenga que huir de las grandes ciudades que son como han sido la manifestación más clara del poder, del éxito de esta nación, el foco de la llegada de migrantes durante décadas, ¿no? En Nueva York, por ejemplo, pues que ahora sea la peor de las situaciones en ese país, pues es un golpe muy fuerte para los propios americanos. Sí, uno tiene contactos todavía muy fuertes allá en Estados Unidos. Y sí, la desilusión que ellos tienen con su propio gobierno es increíble. Esto no somos nosotros, dicen, ¿no? O sea, como en el plan, ¿no? En el plan de decir, somos una nación de que ayuda, que tiene respeto por los derechos humanos, etcétera. Toda esta visión de los Estados Unidos la ven que se está despedazando, ¿no? Sí, es una crisis de valores para ellos, sí, importante. Hugo, muchísimas gracias por este cruce de palabras. Nada, como siempre, muchas gracias por la invitación. Y ustedes, amigos, amigas, muchas gracias por su amable compañía. Los esperamos la próxima semana aquí por Telesur.